Buenas noches, gracias por la invitación. Ojalá quisiera tener mi mejor lucidez, ha sido un día muy duro y es inevitable que advierta que yo hablo desde mí. Siempre me ha impresionado eso que dicen, ¿desde qué lugar hablas? Y se confunde mucho mi vida personal con la vida del país, de modo que tengo que pedir disculpas, pero hay un gran trasfondo personal en todas mis reflexiones. Fui al exilio, tengo dos hermanos desaparecidos que por casualidad tienen el mismo nombre de la pareja presidencial, se llamaban Néstor y Cristina. Néstor y Cristina fueron secuestrados el 18 de septiembre, día que también fue secuestrado Julio López, y día también en el que Julio Estracera dio ese alegato maravilloso escrito por un dramaturgo. Estas son las cosas de Argentina que ignoramos. En realidad el alegato era menos jurídico que dramático, porque lo escribió Somigliano, que era un dramaturgo que no vive, y ese nunca más que nos legó y que lo trascenderá a Estracera y a todos nosotros. En ese grito que fue aquel día, aquel 18 de septiembre, cuando en el juicio de las juntas nos amontonábamos muy poquitos. Éramos pocos, los Falcon todavía paraban en la puerta, teníamos mucho miedo, teníamos mucha desconfianza, porque no sabíamos quiénes teníamos al lado. Yo había regresado a mi país al juicio de las juntas, de modo que no regresé a Argentina, regresé al pasado. Y como periodista estuve ahí los casi 7, 8 meses que reconstruyeron ese rompecabezas macabro del terror por las víctimas a las que se les había despojado de todo y que fueron capaces de vencer su propio dolor, su propio silencio, porque esta es la marca del totalitarismo, es la marca de la clandestinidad que ha tenido en nuestro país todo. Recuperaron su voz porque recuperaron también juridicidad, y de alguna manera para todos nosotros, que este es un carácter interesante para advertir, a diferencia de otros países, donde en nuestro país han sido las víctimas, han sido aquellos que con todo su dolor, desde las madres que increparon al poder, salieron de la protección del hogar, y para todos nosotros fueron abriendo espacios de verdad y de justicia. De modo que tengo mi vida muy dominada, no solo por lo que me pasó de manera personal, por lo que pasó en mi familia, sino porque generacionalmente también llevo un cementerio dentro, y porque casi 20 años me he pasado de mi vida reconstruyendo lo que pasó, escuchando testimonios, preguntando, indagando. Recuerdo que en el juicio pasó al lado, en esa época los periodistas escribíamos en telex. Si pregunto a alguno de los jóvenes que están acá, seguramente no sabrán qué era un telex. Tampoco se sabe que en esa época, tal vez por sensatez, yo no lo entendí en la época, fui muy crítica de la decisión, los periodistas no podíamos usar grabadores, de modo que aquel que había sido un juicio público ya nació velado. Escuchábamos los llantos, pero ustedes veían nada más que las imágenes. Tal vez, con sensatez, alguien tomó la decisión, porque saliendo inmediatamente de la dictadura, con el aliento de los militares todavía, tal vez hubiera sido otro el impacto si la televisión se hubiera llenado de todo aquel dolor que sí nosotros testimoniábamos día a día. Recuerdo que cada vez que salía de tribunales, que íbamos a hacer el recreo del café, aparecía esta Buenos Aires civilizada, espléndida, para alguien que venía del exilio, y siempre me preguntaba a mí misma dónde estaba esa línea invisible entre ese infierno que yo dejaba atrás y esta sociedad de apariencia normal, civilizada, pero que también hay que decirlo para que tengamos una visión no parcial de la historia, en el sentido de que ese fue un juicio que fue exaltado por el mundo porque habíamos ido más lejos que nadie, que era el Nuremberg latinoamericano, que concitó periodistas de todas partes del mundo,
pero que fueron los jueces los que tuvieron que ir a convencer a los diarios de la importancia de que tenían que llenar sus páginas con lo que ahí sucedía. Pero la verdad, no quiero ser odiosa, no quiero cometer lo mismo que critico. Yo no recuerdo haber visto entre el público nunca a dirigentes políticos destacados, nunca recuerdo haber visto intelectuales destacados, nunca recuerdo haber visto celebridades, para usar la terminología que tenemos hoy. De modo que fue un juicio hecho casi a espaldas de la sociedad. Y también no está mal recordar que cuando fue el Nunca Más, muchos organismos de derechos humanos, nunca me voy a olvidar las caras, con unas máscaras, reprochando esa sentencia porque decían que era la justicia burguesa. De modo que me pasé otros tantos años preguntándome por qué nos había pasado. Ese debate postergado de cómo, porque la dictadura no fue que llegaron de Marte personas perversas, sino que le antecedió una violencia política donde también tuvo su carácter oculto, porque las bombas fueron ocultas, como también fueron ocultos los secuestros, donde una muerte se vengaba con otro cadáver, y donde de alguna manera fue abriendo el camino esta violencia política que estuvo de alguna manera aceptada también, que un día vamos a tener que debatir, pero no para echarnos culpa, porque yo digo, ¿quién puede en nuestro país tirar la primera piedra en un país que tiene el tejado de vidrio? Y de ese juicio recuerdo muy bien a Macera, que con el dedo así a los jueces les preguntó o dijo: yo soy responsable, pero no me siento culpable. Como en esa época yo tenía miedo, los que estábamos ahí teníamos miedo, la sociedad argentina todavía no quería saber, hoy, en la perspectiva de 20 años después, me pregunto si Macera lo que no estaba diciendo o no quiso decir fue: yo soy responsable de haber mandado a matar, pero ustedes son responsables o son culpables de haberme dejado matar. El ustedes es la sociedad, es la dirigencia, se lo decía la justicia, se lo decía todo esto que todavía no apareció, insisto, no para hacer empezar a inculparnos unos a otros, sino para desmontar ese mecanismo de terror, para entender que el terrorismo, el terrorismo de Estado es un fenómeno en un punto también de naturaleza filosófica, y era lo que señalaba él, que realmente yo lo que aprendí en ese juicio es que nada revela más la idiosincrasia o las entrañas de un país que cómo se torturó, se mató, cómo se revisó el pasado y cómo se resolvió después el pasado. Y digo esto porque como corresponsal sudamericano y por haber viajado tanto en la región, pude tener la forma de comparar qué había pasado en Uruguay, qué había pasado en Brasil, qué había pasado en Chile. Y en Chile, para simplificar rápidamente, con el dictador vivo, vitalicio, no tenían otra posibilidad instintiva, vital y sabia que unirse. Los uruguayos, a quienes los vemos como los civilizados de Sudamérica, utilizaron un mecanismo sofisticado de la democracia que es el plebiscito, y plebiscitaron el olvido. 2 veces los uruguayos han dicho no. Entonces mi pregunta, como reflexión digo, es si nosotros fuimos más lejos que nadie, revisamos, castigamos el pasado, nadie puede decir hoy en Argentina que esto no pasó, y tal vez, yo no tengo certeza como esto lo pongo como aporte al debate, tal vez postergamos la construcción de la democracia.